Su Excelencia, el Conde Orlov, les hace un regalo. ¡Ponche parisino, señores! ¡Anímense! ¡Todos! ¡Vamos a divertirnos! Hermano, fue suficiente. Ya no hables del caballo. ¿Qué pasa? ¿Los gitanos son ladrones de caballos? Y que si les gusta un caballo, lo toman y ya. Esas son solo mentiras. Los gitanos somos honestos. No tomamos lo de otros y nunca robamos caballos. Entonces trae al gitano más honesto. ¿Cómo está, Excelencia? Vete. El embajador turco trajo un caballo. Un caballo de la bahía de sangre pura. Cada ojo es la mitad de mi puño. Con la piel del párpado delgada es perfecto. ¿Dónde puedo verlo? No lo sé. Pero lo necesito. Pagaré 500 rublos por él. Es mucho dinero, Su Excelencia. Me gustaría ayudarle, pero yo no rompo las leyes. Acabo de obtener una guitarra. Entonces, te daré 1000. Como te lo prometí, Efendi, Su Majestad Imperial ya accedió a aceptar todos sus regalos, solo que ya no quiere repetir la ceremonia. ¿Y cómo sabré que la emperatriz ha recibido los regalos? Debes confiar en mi palabra. Sí. Así que te doy mi palabra de que mañana Su Majestad tendrá todos los regalos. Ella montará el caballo de carreras que le encantó y... ¿Qué más había ahí? Una caja de polvo con esmeralda. Sí, se empolvará. El precio por tu palabra es la paz entre nuestros estados. Por supuesto. Nuestra relación está basada en la confianza, Efendi. Ya pude guardar los 100.000 en tu bolsillo y... El dinero ya se asignó y... Nuestro embajador, el conde Obreskov, se lo entregará al jefe visir. Gracias, Nikita Ivanovich. Te lo debo. El tamga, dado por la emperatriz con el pergamino, pertenece al bey Iskander. La escritura en el mapa también. ¿Qué le pasó? Hubo una batalla con los crimeanos. Tanto el tamga como el mapa se encontraron en la batalla. ¿El bey Iskander no está en cautiverio? Hasta donde yo sé, no se capturó a nadie. Tenía un sable. Uno extraordinario, con 2 cuchillas. Ese sable es de gran importancia para los musulmanes. Lo sé, lo he visto. Estoy dispuesto a dar dinero por él. Entiendo. A ver qué puedo averiguar. No puedo prometer nada. Mi niño. El bey. Mi Iskander. Lleva el caballo y los regalos otomanos a mi casa hasta la mañana. No podemos llevar el caballo de la bahía a nuestro establo. Nuestras yeguas están en celo. Es joven y juguetón. Se hará daño a la caballeriza. Morderá la madera y romperá sus dientes. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, trata de cuidarlo por un día. Y por la noche envíalo a Borisovo, solo y en un carro cubierto para que ni una sola alma pueda verlo. Como diga, Excelencia. Buena suerte. Sí.
Mi belleza. Es mío. Mío. Es lo acordado. Gracias, Excelencia. Gracias a ti. ¡Vamos! San Petersburgo, Palacio de Sheremetev. No te quedes ahí parado. Habla. Una carta de la Cancillería de Su Majestad, Su Excelencia. Ana, ven conmigo. Ve por ella. Anushka. Su Majestad nos invita al baile. No iré. No es una carta impresa, es su letra. ¿Y tú dices que no irás? No quiero ver al conde Panin ahí. Pronto lo verás con la frecuencia que él desee. Padre, por favor, piénsalo mejor. Es 5 años más joven que tú. De acuerdo, no es lo ideal, pero él es poderoso, influyente. Es la segunda persona en Rusia después de la emperatriz. Marcará un lugar en la historia rusa junto con Menshikov, Kurakin y Brushe. Junto con Virón, Lestock y otros destacados. Personas impudentes, vulgares y malos. Las mujeres disfrutan de la fuerza y se enamoran del poder. Tú también. Ya lo verás. Eres un chambelán. Eres tú y no el conde Panin quien debería ser la segunda persona en Rusia. Pero no te responsabilizas con el servicio. Vives cómodamente. ¿Crees que vivo cómodamente? Tengo más de 100,000 siervos. La casa más grande de toda Rusia. La manejo yo mismo. Estoy al tanto de todos los detalles. Si olvido algo, estaré en bancarrota. Padre. Pero tienes razón. No tengo fervor ni destreza para el servicio. Pero soy bueno manteniendo la casa. Mi mesa está llena de papeles todos los días. Tengo que revisar cada letra, cada número. Y no puedo delegar a nadie. No lo harán. Y lo que es peor, robarán. Por favor, te lo ruego. Cambia de opinión, no me hagas esto. Yo te quiero. Yo también te quiero. El conde Panin te ha enviado un regalo para el día del anuncio de la boda. Se supone que es tacaño. Ahora hagamos lo siguiente. Abriré esta caja y si aquí dentro es una baratija de las que acostumbra regalar, te lo prometo, queda cancelada la boda. ¿De acuerdo? Veamos. Es sorprendente. Bueno, Nikita Ivanovich, es una esmeralda muy especial. Debe costar... No tiene precio. Siempre he pensado que es codicioso. Como cualquier tacaño, siempre está endeudado, siempre recupera sus pérdidas y ganancias. Y ahora mira, parece ser diferente. Por favor, no llores, Aneshka. No desperdiciará tu dote. Lo haré firmar un estricto contrato. Mira, y si realmente se ha enamorado y está ansioso por tener hijos y tener una familia. Ana, él está a punto de convertirse en canciller. Bien, no hablaré más. Mira, no se abrirá. El seguro es muy inteligente. Esto es un trabajo oriental. Vaya. Es una caja de polvo.
Iré al baile. Su Majestad me ayudará. Ella también fue infeliz en su matrimonio. San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, 1768. ¡Rigaudon! Damas y caballeros, Rigaudon. Tomó el sello, queriendo ver el tamga. El Pasha Yaner, embajador otomano. Sí, lo vio y se estremeció. Casi llora. Señores, ¿saben qué es un tanga? Es un emblema familiar. Para los turcos es como su apellido. ¿Han visto en Damasco un sable con 2 cuchillas? Saltó y me golpeó justo aquí. Fue con un giro al revés. ¿Qué hizo usted, Grigori Grigorievich? Mi cráneo es firme y bendigo a mis padres por eso. Barrí mi espada y su cabeza rodó hacia abajo. Su alma turca voló, buscando sus cielos. Y así fue como pasó. Vamos a bailar. ¿Quién será tu nueva presa, Sofía? El teniente Potemkin. Me parece que es muy bueno para ti. Será en vano. ¿Por qué en vano? Puedo sentir su interés. ¿Y cómo manifestó su interés? Cuando probaron las cintas, estaba nervioso. Lo toqué y se agitó. El primer toque es el principal entre un hombre y una mujer. Pero no lo veo. ¿Dónde está? Me está mirando. No puede resistirlo. Conozco bien a los hombres. Está abrumado por el deseo. Puse mi nombre en la tarjeta. Si solo me deja llevarlo de la mano, se perderá. Estás vibrando de emoción también. No. Pero siento el inicio de algo. ¿Ha venido solo o con una dama? Pregunté. Y no está cortejando a nadie. ¿Qué más averiguaste sobre él? No es rico. Vive de sus ganancias, alquilando alojamientos baratos en la isla Vasilievsky. Irás a su casa, ¿verdad? No. A mis aposentos. ¡Ban Salman!
El teniente baila muy bien, a pesar de su herida. Me preguntaba detrás de quién estaba. Era Sofía. Una presa fácil. Su Majestad está hermosa. Permíteme admirarte durante el cotillón. Espera, me ayudarás a quitarme el vestido. Grigori Alexandrovich. Sofía Stepanova, déjame explicarme. No, no te dejaré, Grigori Alexandrovich. Nuestra felicidad está cerca. Sofía, eres sensual y tierna, pero no me atrevo a hacerlo. ¿Qué? ¿Eres tan tímido? Lo lamento mucho. Pero mi corazón pertenece a otra persona. ¿Quién es ella? Discúlpame. No puedes irte sin decirme. O si no, Dios sabe lo que pensaré de ti. Ella es la perfección encarnada. Es inteligente. Me enamoré de ella a primera vista. Pero solo hemos intercambiado un par de palabras. Nunca sabrá de mis sentimientos. Está fuera de mi alcance. No me atrevería a declararle mi amor. ¿Es casada? Aunque dudo que eso sea un impedimento. ¿En serio? Majestad. Ana Petrovna. Se lo ruego. Ayúdeme. Por favor, protéjame. Estás llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no lloro. Mantengo la calma. No quiero. No habrá boda. Pero ya di mi permiso a Nikita Ivanovich y voy a despedirte como mi dama de honor. No habrá boda. Amo a otra persona. Ninguno de los dos buscamos fortuna. Solo queremos ser felices. ¿Quién es? ¿Está aquí? Semyon Andreevich Poroshin, el tutor de Pavel Petrovich. El antiguo tutor. No hay nada que pueda hacer por ti. Tú debes decidir tu destino. Ana Petrovna, levántate. ¿Qué está pasando? Llama a Rogerson. Claramente está mal. Ana Petrovna, estas flores son para ti. No vuelva a acercarse a mí. Nunca, jamás. Su Majestad, ocurrió algo extraordinario. Grigori Alexandrovich me rechazó. No puedes tenerlos a todos, no me sorprende. Sí, resulta que está enamorado. ¿Se enamoró de usted? ¿Te lo dijo claramente?
No fue absolutamente claro, pero lo adiviné. ¿Cómo? Quiero escuchar los detalles. Mi señora, el señor Rogerson está pidiendo que salga. Dijo que era urgente. Grigori, dile que puede venir a decírmelo aquí. Él insiste. Déjalo pasar hasta aquí, aunque no esté bien vestido. Su Majestad. Grigori. No es por su atuendo. Consérvelas. ¿Qué pasó? Damas y caballeros, váyanse. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Vete ahora. Lo principal es evitar la agitación masiva. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta alarma? No sabemos por qué. Contraté a los transportistas para llevar a la condesa Shemereteva a casa. Será puesta en algún edificio separado. Un pabellón tal vez con mucho sol. Sus pertenencias se llevarán allí. El señor Shepskovsky se encargará de la seguridad. Llévensela. No olviden llevarse el diván. Permíteme pasar. Nikita Ivanovich, será mejor que te mantengas alejado de ella. Es mi prometida, tengo que estar con ella. ¡Aléjese! Rogerson, ¿qué está pasando? ¿Qué tan cerca estuvo de usted? ¿Ella la tocó? No respondiste mi pregunta. ¿Qué está pasando, Rogerson? Está infectada de viruela, del tipo más peligroso. Y ni una palabra más de esto. Debo preguntarle de nuevo. ¿Ella la tocó? Hablamos. Aléjense. No, ella no me tocó. No hay nada que ver, por favor, váyanse. Damas y caballeros, Su Majestad, deben irse. coloque a los guardias. ¿Con quién más tuvo contacto la condesa Sheremeteva? Con Su Majestad y yo. Se desmayó y la sostuve. Yo le traía flores, me le acerqué y me rechazó. Debió tener contacto con los sirvientes, el mayordomo, los cazadores. De haber sabido, no se hubiera acercado a Su Majestad. Reúne a todos los sirvientes y llévalos a todos a Pulkovo, ahora. Mandamos mensajeros o palomas para informar. Olvida los informes. Dime, ¿podemos usar la vacuna? Fui vacunado en Inglaterra. Aunque para los adultos es muy peligroso. 1 de cada 5 personas se enferma. Y yo estoy a salvo, como pueden ver. ¿Qué necesitas para hacerlo? La condesa Sheremeteva se muere. No podemos usarla. La infección es muy fuerte. Busquemos a una persona recién enferma. Podemos tomar la infección desde la primera ampolla y hacer una inoculación urgente. Debería ser un niño o un anciano. Ve a casa de los Sheremetev y averigua si alguien más está enfermo. Su Excelencia, por favor, denos un poco de agua. ¿Hay alguna esperanza? Siempre hay esperanza. Regrese a casa, Su Excelencia. ¿Tienes alguna ampolla? No, Muéstrame. no estoy enfermo. ¿Quieres ver a la emperatriz? La vi la Navidad pasada. Déjame entrar, soy su prometido. Lo siento, no puede pasar. Nadie puede entrar. Stepan Ivanovich. Ana Petrovna está ciega y no puede hablar, es el final. Déjeme entrar. Déjeme verla. No puedes. Debes entender. La situación es muy peligrosa. Yo le prometí amarla. En la salud y en la enfermedad. Mejor vete. Vete ya. ¡Stepan Ivanovich! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Quieres algo de té? Muéstrame tu ampolla. ¿Cuál es tu nombre? Sasha, Markov. Tú ya no eres un siervo. Serás de la realeza, con tu escudo familiar. Eres Markov Malposov. Lo tendrás todo, una casa, caballos, perros propios. ¿Qué más quieres? Un arma para cazar patos. Tendrás la mejor arma.
Muéstrame tu ampolla. Voy a entrar. No tengas miedo. Piotr Borisovich. Déjalo entrar. Vamos, Semyon Andreevich. Ana Petrovna, te amo. Por favor, llévatelo de aquí. Perdóname, Ana. Vamos, fuera de Suéltame. aquí. Fuera de aquí. No te Vamos. atrevas. Fuera de aquí. Aléjate de mí. Fuera. No me toques, suéltame. Déjalo en paz, Nikita Ivanovich. Quítame las manos de encima. Se está muriendo, debería estar cerca de ella. ¡Déjame pasar! Atrás. Quería casarte con un hombre al que no amabas. Oh, Dios mío. Puedes casarte con quien quieras, incluso con un plebeyo. Solo escúchame, Ana. Solo vive. Mi querida hija, no puedo ayudarte. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué no estás viendo que tu presencia está alterando al padre? Piotr Borisovich. Vete ya. Nikita Ivanovich, vete. No tienes nada que hacer aquí. ¡Suéltame! ¿Cómo se atreve? Debería estar cerca de ella. ¿Quieres hacer un escándalo? Solo quiero verla. Ciérrale la boca. Sin vergüenza. ¡Porquería! Muy conveniente. Muy conveniente. Su Excelencia, veré que se vaya. Vámonos. Me desharé de ti.